Las 4, las 3 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Primer fin de semana de campaña electoral en el País Vasco. Este viernes ya hemos visto a los primeros líderes nacionales sumarse a los mítines de sus candidatos. Por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que ha estado arropando a Javier de Andrés. El 21 de abril vamos a votar muchas candidaturas y 2 proyectos. El de todos los partidos de Euskadi que están abrazados a Sánchez, empezando por el PNV, siguiendo por el Partido Sanchista de Euskadi, Bildu, Podemos y Sumar. Y la otra posibilidad es un partido de Euskadi, el Partido Popular de Euskadi, que representa políticas diferentes, que no tiene un compromiso con Sánchez, sino con Euskadi. Pedro Sánchez aterriza hoy sábado en la campaña electoral vasca con un mitin en Vitoria. Es el primero de los 2 que tiene programados. El PSE pretende limitar sus apariciones para centrar la campaña en clave autonómica. Ricardo Rodríguez. El Partido Socialista de Euskadi agradece el apoyo de Pedro Sánchez a Eneko Andueza, pero es recurrente la pretensión de sus cuadros de aislarse de las polémicas nacionales que pueden impedir centrarse en la explicación de su proyecto, y más aún ahora con la corrupción y la amnistía sobre el tablero. En el PSE defienden que no tiene por qué afectarles el ruido de Madrid, pero hay dudas sobre si puede desmovilizar a su votante. La participación de Pedro Sánchez será apenas de 2 o a lo sumo 3 mítines de acudir al cierre. En Ferraz, además, aspiran a que sus siglas refuercen la condición de llave del próximo gobierno autonómico encabezado por el PNV, aunque a todas luces los socios nacionalistas quedarán más debilitados ante su lucha por la hegemonía con Bildu, que crece aceleradamente. La cúpula federal da por asegurado ese escenario, así como su posición respecto a la política de pactos. El propio Sánchez ha hablado de reeditar su alianza estratégica con los gelchales. Más cosas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo plan antitabaco. El Gobierno ha salvado las reticencias del PP, prometiendo que consultará con los ejecutivos regionales las medidas definitivas y que dedicarán a políticas sanitarias una parte del dinero recaudado con los impuestos. Ana Palacios. Consenso por parte de todas las comunidades para seguir adelante con el plan, aunque de momento no sabemos si se podrá fumar en las terrazas. Mónica García es la ministra de Sanidad. Ahora bien, en los espacios privados, nosotros podemos dar recomendaciones. Ahora bien, como bien decías, hay espacios que sí que afectan a determinadas personas, pues que los tenemos que proteger y tenemos que buscar la medida reguladora para proteger a las personas vulnerables que puedan estar afectadas por el humo. Lo que sí recoge este plan son las medidas impuestas a los vapers, serán equiparados al consumo de tabaco y la subida del precio de las cajetillas, eso sí, previo pacto con Hacienda. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Goleada de la selección española femenina en Bélgica. Raúl Iñares. Las campeonas del mundo han ganado 0-7 a la selección belga en el primer partido clasificatorio para la Eurocopa de 2025. La gran protagonista del partido ha sido Salma Parayuelo, tras marcar un hat-trick. Esto dijo después del partido. Siempre tienes más ambición y siempre quieres dar más que el año pasado, pero bueno, tanto no me esperaba, súper feliz, está llegando todo súper rodado y de verdad que lo que quiero es conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado, seguir disfrutando y seguir estando cerca de mi mejor versión, que aún me queda mucho por crecer y dar. La próxima cita de la selección será el martes contra República Checa en Burgos. Y mañana en Sevilla es la final de la Copa del Rey entre Athletic Club y Mallorca a las 10 de la noche. Decenas de miles de aficionados de ambos equipos abarrotan desde el viernes las calles de Sevilla, con la ilusión de ver a sus jugadores levantar el trofeo. Podrá seguir todo lo relacionado con la final de Copa a partir de las 6 de la tarde en tiempo de juego. Y en baloncesto, en la Euroliga, victoria de Baskonia en la cancha del Real Madrid. Este triunfo le ha servido al equipo vasco para asegurarse un puesto en el play-in. Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE. Estar informado. Por favor, abróchense los cinturones. ¿Sabemos dónde estamos? Mírame los ojos. Mírame los ojos. El avión no se ve. ¿Y aunque pasen por encima nuestro no van a ver? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tenés ropa, te estás congelando. ¡Vamos a llegar hasta arriba! Cuando no tenés comida
Te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá. ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó? ¡Agárrate de mí! ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Toca cambiar el registro en Poniendo las calles, porque lo que viene ahora, pues, es muy emocionante y fue muy duro desde el minuto 1, eso hay que decirlo. Es que hoy en Poniendo las calles tenemos a un invitado que es muy especial, se llama Pedro Algorta, y fíjate, es un superviviente del accidente aéreo que ocurrió en los Andes allá por 1972, cuando el avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en la cordillera. Joder, qué aventura y qué historia. Algorta y sus compañeros se vieron obligados a enfrentar condiciones extremadamente adversas, incluyendo temperaturas absolutamente heladas, avalanchas, escasez de alimentos. Y finalmente, tras 70 días de lucha, fueron rescatados. La historia de su supervivencia, pues es verdad que ha inspirado a muchísimas personas y ha sido tema de libros y también de diversas películas. Lo último llevado al cine ha sido La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, y se ha vuelto a poner de actualidad un libro que está cargado de emociones. Las montañas siguen allí, la tragedia de los Andes, contada como nunca por uno de sus protagonistas. El autor es Pedro Algorta, y aquí está con nosotros Poniendo las calles. Pedro, muy buenas. Muy buenas, Pulpo, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy emocionado porque nos tocó el corazón, nos tocó la patata a toda la gente que vivimos con intensidad, que leímos los libros, que nos leímos la prensa, que vimos los reportajes. Ahora con la película, con este nuevo libro, me parece espeluznante todo lo que os sucedió. Pero, Pedro, me gustaría que nos contaras a todos los ponedores, que es la gente más sacrificada de todo un país, de España. Me gustaría saber qué es lo que aportó en su momento Las montañas siguen allí, que aún no se hubiera contado hasta ahora. No, Las montañas siguen allí, cuentan mi historia, como yo viví los 70 días que estuvimos en la cordillera, y eso es totalmente personal, cada uno de nosotros tiene su vivencia, y yo lo quise contar de mi manera. Claro, porque tu historia, vuestra historia, se puede decir, es conocida en todo el planeta. El accidente de avión en los Andes en 1972 me imagino que cambiaría tu vida, también la de tus compañeros para siempre. Pero me gustaría saber cómo describirías la experiencia de sobrevivir en esas condiciones extremas durante más de 2 meses. Mira, estuvimos 2 meses, pero donde lo importante era el día siguiente, el día que estábamos ahí, el presente, qué es lo que estábamos haciendo, cómo íbamos a hacer para sobrevivir cada momento, cada instante, porque no sabíamos si íbamos a salir, no sabíamos si íbamos a estar hasta cuándo. Lo único que sabíamos era que si queríamos o teníamos posibilidad de llegar a algún lado, teníamos que estar vivos cada instante, cada momento. Aquí en España, Pedro, solemos decir que el tiempo lo cura todo. ¿Qué heridas seguirán siempre abiertas de la experiencia vivida en esos días en los Andes? Bueno, por eso es que mi libro se llama Las montañas siguen allí, porque yo personalmente lo que he podido hacer es poner las montañas en una maleta, guardarlas, me acompañan a todas partes, pero no forman parte de mi vida diaria. Es decir, no vivo permanentemente pensando en aquello, sino que gracias a Dios he podido reconstruir mi vida y hacer una vida parecida a la que iba a hacer si no me caía en los Andes. Y eso para mí es muy valioso, ¿no? Es decir, las montañas están allí, están en mi maleta, las saco, las abro, hablo de ellas, las comparto, después las vuelvo a guardar y sigo mi camino. Y creo que es lo que tenemos que hacer cuando nos pasan cosas importantes o graves en la vida. No podemos estar permanentemente
dándole vueltas a lo que nos pasó. Imagínate si yo me hubiese pasado los 51 años de vida que he tenido desde entonces pensando siempre en la montaña. Gracias a Dios no ha sido lo que pasó. Pedro, hombre, todos los que hemos visto la película de La Sociedad de la Nieve, pues destacamos las increíbles historias de supervivencia humana y también el espíritu de equipo que hubo entre vosotros, y eso es digno de destacar, ¿no? Y a los ponedores eso nos emociona mucho. También decimos aquí, nos pone mucho. ¿Qué crees que hizo que vuestra supervivencia fuera una cuestión de unidad? Bueno, es una cuestión de unidad, es una cuestión única. Nosotros, no todo el mundo, no toda la gente le pasan este tipo de cosas tan notorias, tan impactantes como es caerse en un avión y sobrevivir a los 70 días. Sin embargo, yo lo que diría es que cada uno tiene sus propias cordilleras, sus propias montañas. A todos nos pasan cosas en la vida. Y bueno, y de alguna manera tenemos que ir resolviéndolos. Yo resolví lo que me pasó allá hace tanto tiempo y después hemos tenido otras dificultades. Pero tú lo que dices es que la individualidad de cada uno es muy importante. Es decir, yo viví y trabajé para salir vivo individualmente. Lo que pasa es que yo me daba cuenta que para salir vivo tenía que salir con mis compañeros, solo no podía salir. Entonces ahí se arma el espíritu de equipo, ahí se arma el trabajo en conjunto, pero no es que trabajas en conjunto antes. La pulsión de vivir es individual, es interna, cada uno lo tiene adentro y tienes que recurrir a ella cuando te pasan cosas importantes en la vida. Son las 5:28 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles en COPE. Recapitulando y anotando, porque he visto la película, me he leído un montón de libros y este libro me parece súper interesante también. Hay que dar datos, Pedro. Voy a poner un poquito más de música como la que teníamos antes, que me emociona bastante hablar con esa música, Fer. Hay que decir que 16 de los 45 pasajeros que iban en el avión, Pedro, conseguisteis sobrevivir. Y claro, todo gracias a una demostración increíble de adaptabilidad a un hábitat que era incompatible con la vida. Eso se quedó ahí demostrado, ¿no? Y ahí están los resultados. Ahora que ha pasado el tiempo y que, como demuestras en el libro, te ha dado tiempo a reflexionar. Es verdad que este no es un libro que alardee de heroicidades, ni muchísimo menos. No da ni siquiera mucho pábulo a las anécdotas. Se ciñe más a tu propio diario, a tu propia experiencia, a tu propia vivencia. Sí que me gustaría que nos contases, por favor, ¿cómo hiciste tú para vivir un día más en los Andes? ¿Qué te hacía querer llegar al día siguiente? Bueno, sale de adentro. No es que eso todo el mundo tiene, esa pulsión de vivir, esa pulsión para mantenernos con vida. Yo miraba para adentro, encontraba paz, encontraba a Dios ahí adentro y le pedía que por favor me diera fuerzas para vivir un día más. Y así fue como de día a día fuimos construyendo lo que pasó, ¿no? No, hombre, sentir a Dios cerca es algo maravilloso y eso ayudó, desde luego que sí. Pero, por ejemplo, con el tiempo, ¿consideras que los recuerdos se han ido suavizando o difuminando o nos puedes reconocer que sigue siendo, que ha sido doloroso tan solo pensar en lo vivido? No, el tiempo cura las heridas, el tiempo tranquiliza, el tiempo te da paz, el tiempo de alguna manera hace que no estemos sintiendo el dolor y el frío y el hambre que tuvimos en aquellos momentos. El tiempo te permite ir de alguna manera escondiendo la cordillera con otros temas, con otras montañas, con otras cosas que te van sucediendo. Y bueno, eso lo vas construyendo y esa es tu vida, ¿no? Es ir mirando hacia atrás, pero muy parado en el presente y sabiendo que en el futuro hay toda una vida por recorrer. Uh-huh. Con qué paz lo cuentas, ¿eh? Con qué paz aquí en la radio, en la COPE, en Poniendo las Calles, nos lo estás describiendo, que estamos viendo esas imágenes que tenemos grabadas por la película, por los documentales y por todo lo que
hemos vivido en torno a aquello que sucedió. Hoy el protagonista es el libro, este libro que se llama Las montañas siguen allí. Es un libro absolutamente descriptivo y comentas en él que en una de las avalanchas te enterró en la nieve. Creo que además mientras estabas descansando, y ahí sí que fue cuando creíste que era el final. Pedro, cuéntanos por favor a los ponedores cómo fue esa situación. ¿Quién te rescató? Bueno, ahí tuvimos una avalancha de nieve que nos entró al avión a la noche, nos tapó totalmente, era como un cemento que tuvieras encima. Por suerte al principio la nieve es porosa y dejaba pasar el aire. Yo atiné a inflar mis pulmones y mi estómago y con eso dejaba un espacio entre la nieve y mi cuerpo, y eso me permitía seguir respirando muy poquito, pero lo suficiente para tenerme con vida, hasta que finalmente uno de mis compañeros pudo quitarme la nieve que tenía sobre la boca y pude volver a respirar bien, y ahí de vuelta vuelven todas las fuerzas y las ganas para seguir luchando para vivir, justo cuando me estaba quedando dormido. Uh-huh. En películas como Viven, o por ejemplo en La Sociedad de la Nieve, la más actual, es muy difícil mostrar los momentos sin acción. ¿Qué pasaba en las horas en que no pasaba nada, Pedro? Y no pasaba nada. Hemos pasado muchísimas horas mirando el horizonte, tomando el sol del mediodía o adentro del avión los días que no podíamos salir. Yo he pasado horas sintiéndome las costillas moverse, respirar, sin pensar en nada. Yo he dicho que hemos pasado como 70 días meditando en una situación muy, muy de encontrarnos con nosotros mismos. Pero encontrarnos con nosotros mismos porque es lo más profundo que te queda, porque ahí lo que necesitábamos era, de alguna manera, conservar energías, guardar energías, porque allí se consumía mucho y bueno, y los días eran difíciles y había que estar siempre lo mejor posible, aun cuando eso implicara no hacer nada por muchas horas y esperar que pasara el tiempo. Uh-huh. Algo que me emocionó mucho, Pedro, de esos 70 días, es que durante esos 70 días que estuvisteis pues sobreviviendo como podíais, pues me emocionó mucho cuando me enteré, cuando leí, cuando vi que teníais una compañera muy especial, que era la radio. Teníais una radio, un transistor. ¿Qué significó en vuestros días este bendito aparato, este medio de comunicación? Fue fundamental, la radio fue fundamental, nos mantenía en contacto con el mundo, nos hacía acordar de que había un mundo que estaba pasando, que estaba viviendo. Escuchábamos noticias sin entender mucho lo que estábamos escuchando, porque lo que queríamos escuchar era noticias del rescate. Lamentablemente en general escuchábamos malas noticias de que se había abandonado la búsqueda o que no había posibilidades de que estuviéramos vivos, pero la radio siempre nos mantuvo en contacto con el mundo, sabiendo que había un mundo más allá. Yo personalmente escuché noticias del fútbol. Yo tenía un equipo allá en la Argentina que era San Lorenzo. Bueno, ese año salió campeón. Me alegré. Dicen que di una vuelta al avión. No creo que haya dado una vuelta olímpica al avión porque estaba tan deteriorado que hubiese sido muy difícil hacerlo. Pero bueno, ya ves, ese tipo de cosas nos mantenían en contacto, comunicados, y nos hacía recordar de que había un mundo allí de donde veníamos y donde de alguna manera íbamos a volver. Todo esto que estamos hablando aquí en directo en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, estamos charlando en torno a lo que se cuenta, se narra, se describe perfectamente en un libro espectacular que se llama Las montañas siguen allí, donde además, Pedro, tratas con normalidad el hecho de que los cuerpos de los compañeros que fallecieron pues servían de alimento para el resto. Esto es muy delicado, porque claro, esto es un libro en el que se aprecia que vivíais el momento sin preguntas de qué estaba bien o qué estaba mal. Esto que siempre causó tanto morbo en el planeta entero, en todo el mundo, era una cuestión de llegar al día siguiente. Claro, ahí había dos opciones: comías o morías. Así de sencillo, ¿verdad?
Absolutamente. Yo estoy convencido de que todos hubiésemos hecho lo mismo. Tanto cualquiera, que incluso alguna persona me dicen yo jamás lo hubiera hecho, yo los miro y les digo no sabes de lo que estás hablando, porque cuando estás en una situación de absoluta necesidad, hacen lo que tengas que hacer para mantenerte con vida. Uh-huh. ¿Y la fe? ¿Tener fe te ayudó a conseguir, pues eso, o a seguir con el empeño de continuar vivo, a lo mejor casi por cabezonería, ¿no? Te aferrabas a la fe cristiana? ¿Rezaste, por ejemplo, en los Andes en un momento tan crítico? ¿O pasó desapercibido todo eso y te limitaste a subsistir y a sobrevivir? Sí, rezábamos permanentemente. Rezábamos el rosario, eso nos daba mucha paz. Era también un mantra que nos iba durmiendo de a poco durante las noches y nos daba la fuerza necesaria para poder seguir luchando para vivir un día más. Vaya historia, Pedro. Vaya historia. Mira, hay una reflexión que me gusta mucho en el libro que haces sobre cómo la persona cambia, ¿no? Pero las montañas siguen estando ahí están. ¿Cómo llevas el paso del tiempo, Pedro? No sé si ya os juntáis de vez en cuando todos los compañeros. Sí, personalmente paso el tiempo atravesando montañas, esa es la vida, ¿no? Es decir, no por haber salido de los Andes después he tenido un llano y no he tenido más dificultades en mi vida, sino todo lo contrario. Lo que sí sé es que las montañas hay que atacarlas, hay que caminar y que generalmente se pueden subir. Y cuando no se pueden subir, buscaremos otra manera para seguir viviendo. Y con respecto a nosotros, sí, nos juntamos una vez por año seguro, un 22 de diciembre, para conmemorar la fecha en que salimos de la montaña. Seguimos siendo un grupo de amigos, tenemos nuestras diferencias, nuestros momentos de cariño, nuestros momentos de gozo. Y también discutimos, pero como discute todo su grupo humano, allá en la montaña también había trabajo que hacer, había que pelearse, había que discutir, pero sobre todas las cosas sabíamos que teníamos que trabajar como equipo para salir de la cordillera. Uh-huh. Pedro, no tenemos tiempo para más, pero yo quiero remarcar para toda la audiencia que ha sido un placer y un honor y sobre todo una experiencia diferente el contar contigo. Tú, Pedro Algorta, eres uno de los sobrevivientes, que es como se dice técnicamente y se dice correctamente del accidente aéreo en los Andes de 1972, que es un hecho ampliamente conocido por la película Viven y ahora La Sociedad de la Nieve. Pero claro, nosotros aquí creemos que para entender bien la historia hay que leer Las montañas siguen allí, la tragedia de los Andes contada como nunca por uno de sus protagonistas, que eres tú, Pedro. Así que te doy las gracias por poner las calles con nosotros, con tantos trabajadores, con tantos madrugadores y con tantos insomnes. Y públicamente, Pedro, te doy las gracias por contar tu testimonio a través de este programa de radio. Te deseo un feliz día y te reitero las gracias. Gracias a ti, has sido muy amable en tu entrevista. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los que escuchan de la radio. Muchas gracias, Pedro. Te mando un abrazo enorme y te agradezco que estés con nosotros pues contando esta historia tan estremecedora. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lo primero, gracias porque me cuentan que tú después del partidazo te has quedado aquí poniendo las calles un ratito, ¿no? Sí. Es que el partidazo me tiene enganchada, la verdad. Bien. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué has decidido luego escuchar un ratito más la radio? Hombre, os escucho siempre y como mañana tengo libre, pues he aprovechado y más que nada, pues el tema me ha interesado para comentaros, pues que creo, bajo mi punto de vista, que la gente es un poquito exagerada con el tema de la salud. ¿A qué te refieres? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Has visto a lo mejor gente que tiene unos síntomas muy leves y lo exagera mucho? A ver, cada caso es un mundo, por supuesto. A ver, yo voy a dar mi... Claro. Vamos,
mi vivencia. ¿Tu opinión? Bien. No, mi opinión no, mi vivencia. Ajá. Yo tuve alergias a los ácaros. Sí. Y al polen. Pero alergias fuertes. O sea, yo, por ejemplo, me iba un fin de semana a una casa rural y a lo mejor si no había limpiado bien, bueno, me ponía a morir. O sea, sí. O sea, la nariz, ¿tu nariz qué detectaba? ¿Que había polvo, por ejemplo, en la alfombra, en la mesita de noche, quizá en la encimera del baño? En principio no detectaba nada, pero o sea, era como que no podía casi respirar. Tenía que llevar el Ventolin. Uf, cuidado, sí. Sí, o sea, muy... Entonces, claro, yo decía, pero ¿esto qué es? Y claro, ya al final pues mis amigos, cuando nos íbamos de casa rural, decían, pues vamos a limpiarlo todo, pero bueno, al final dijimos que no merecía la pena. ¿Qué pasa? Que de repente la alergia se me pasó. No os puedo decir el por qué, de verdad, o sea, pero es que ya ni al polen ni nada. O sea, yo no sé lo que es un estornudo. Jolín, pues fíjate que es el principal síntoma de que está sucediendo la alergia y que te está afectando, ¿eh? Pues yo no lo sé, pero es que ya no es alergia ni resfriado siquiera. O sea, yo llevo 3 años sin resfriarme. ¡Qué bueno! Sí, de verdad. Adriana, ¿qué años tienes? Yo es que soy demasiado descarado. Ah, bueno, sí, pues bueno, tengo 45. Ajá. Y cuando me pasó de las alergias, ¿sí? Pues que tendría 20 y algo. Sí. Fíjate. Y ahora ya te encuentras bien y ya no tienes alergia a nada, ¿no? No. Bueno, de momento no. Qué bien. Que siga así. Pero, qué bien. Adriana... Lo que hago, que son casos extraños. Sí, muy extraños. Que puede haber. Pero que no todo el mundo se piense que porque tenga una alergia ya es irreversible. No, no tiene por qué. Bueno, pues mira, como diría mi madre, dice Dios te oiga, ¿no? Porque yo en mi caso me llevo vacunando desde hace 10-12 años aproximadamente y es que no noto ninguna mejoría, es que ninguna. A mí me llega el mes de diciembre y enero y las paso, vamos, fatal. Ese es el problema. Me acabas de decir. Es verdad. Adriana, que te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que gracias por quedarte un ratito siempre aquí con nosotros a poner las calles, ¿eh? Vale. Cuídate. Vale, bueno, y oye, a los demás muchísimos ánimos y todo. Está bien que cada caso es un mundo, desde luego. Claro que sí, Adriana. Que a mí lo que me ha ido bien no quiere decir que a los demás les va a ir bien, pero bueno. Digo mi experiencia. Pues mira, que ha quedado y lo hemos compartido con todos los ponedores. Adriana, muchísimas gracias, cielo. Un abrazote enorme. Vale, muchas gracias. Por cierto, Bea, están pasando cositas, ¿eh? Sí, voy a hablarte de una subasta que ha tenido como protagonista, nunca mejor dicho, un trozo de madera. Un trozo. Un tarro de madera. Y no te rías, porque la pieza ha sido vendida... Sí, pero te conozco. Te vas a decir, un trozo. Bueno, pues no te rías porque la pieza ha sido vendida por más de $700,000. Espera, ¿qué? Sí, es sorprendente, pero es que no estamos ante un trozo de madera cualquiera. Se trata de la puerta a la que se subió Kate Winslet, es decir, Rose en Titanic. Es una puerta que además ha estado siempre rodeada de polémica, porque, Pulpo, yo te preguntaba hace ya un buen rato, sí. ¿Tú crees que que hubieran cabido que hubieran cabido? Bueno, no le den más vueltas, dilo rápido y ya está. Que cabrían. Que hubieran cabido. Que hubieran cabido. ¿Cabido? Los dos. ¿Crees que Jack entraba en esa puerta? Yo creo que sí, porque contrapeados, uno mirando para Cuenca y el otro mirando para Algete, no habría problema. Sí, yo también creo que tenía que ver con la posición. Claro. Íbamos a decir Cuenca y sonaba raro, pero uno mirando a Cuenca. Uno mirando a Cuenca y el otro, pero es cierto. El problema es que entre que consigues esa postura, Lemos habrían quedado helados los dos en el agua, porque
Claro, para subir uno baja el otro, para subir el otro sube el otro y así y era complicado. Hubiese muerto discutiendo, porque uno se quedó con el mejor subiendo, sitio. Se hubieran muerto subiendo. Bueno, este tablón se ha vendido en una subasta en Dallas, donde se vendieron también otros objetos emblemáticos que tengo que decir que a mí me hacen más gracia, como el hacha de Jack Nicholson, por ejemplo, en El Resplandor, que me parece muy útil, o el látigo de Harrison Ford en Indiana Jones, que también me hubiera venido muy bien alguna que otra noche aquí en Poniendo las Calles. Estos se han vendido por 480.000 euros. Pero la puerta de Titanic ha sido el producto estrella. Por ella han pagado, como te digo, 718.750 euros. Bueno, cada vez que damos una noticia sobre subastas un poco así absurdas, nos damos cuenta de que hay mucha gente a la que le sobra el dinero y ya no sabe qué hacer con él. Porque mira, yo un vestido icónico, ¿no? Por ejemplo, el de Scarlett O'Hara, sí que me gustaría coleccionarlo. Hombre, claro. O incluso el Aston Martin de James Bond, o cosas así, pero una tabla de madera, bueno, cada uno tiene su Efectivamente, su claro. Efectivamente. Nos vamos con la música. Hace poco más de una semana se cumplían 2 años del lanzamiento de Motomami, el último álbum de Rosalía. Pues bien, ahora se embarca en una aventura fuera de los escenarios. Pulpo, la artista catalana fundaba la semana pasada una nueva empresa. El objetivo es que se quiere introducir en el sector inmobiliario. Se va a llamar Tres Mamis, la compañía, y no va a estar dirigida de forma directa por ella, sino que será su madre y manager, Pilar Tobella, la que se va a encargar de este negocio. Tiene previsto pues comprar edificios, tiene previsto comprar casas, viviendas y hacerse un buen fondo. Oye, que uno nunca sabe a qué te vas a poder dedicar dentro de 20 años. Claro, y sobre todo cómo administres el dinero que hayas conseguido, porque hay gente que se queda sin él bien prontito. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias, de verdad, gracias por escucharnos y hacer que nos sintamos cerca, que estemos cerca de vosotros. Gracias. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami de gusto para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo acá, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy a 180 porque suena regimiento. Te distrae y te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena regimiento. Ey, ey. Te distrae y te adelanto por la derecha. Yeah, 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 yeah. Ey. Yeah, 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 yeah. Kick Jedi. Gaby, Gaby, Gaby. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Ey. Omega. Ey, ey, ey. ¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras. En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Son informaciones contrastadas. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado.
Nos tenemos que situar ahora en el año 2015. 2015, Disney y Pixar era el momento en el que estrenaba una película pues que ha pasado a la historia. Se trata de Del Revés, en la que se contaban las aventuras de las emociones de Riley. En ella conocimos a alegría, también conocimos a tristeza, a miedo, a asco, a ira. Tras el abrumador éxito, en 2024 se va a estrenar Del Revés 2, donde Riley ya no es tan pequeña y sus emociones son cada vez más complejas. Aquí alegría, en directo desde la mente de Riley. Y aquí está tristeza. Aquí viene ira. ¿Miedo? Asco. Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? Yo soy envidia. Esa es ennui. ¿En qué? Lo que vosotros llamaríais aburrimiento. Claro, además de las emociones más básicas, encontramos otras como la vergüenza, la envidia, la ansiedad, el ennui. Claro, es de esta última emoción que te acabo de mencionar, es de la que queremos hablar en el día de hoy. El ennui, que hace referencia al término francés aburrimiento adolescente, aunque la realidad es que es una emoción universal que no tiene edad y que cada vez está más presente y generalizada. Estoy saludando ya a nuestra experta psicóloga, a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muy buenas noches, Macu, y sobre todo bienvenida una madrugada más a Poniendo las Calles. Muy buenas noches y gracias. Hola, Pulpo, pues muchas gracias. Bienvenida. Fíjate que hoy estamos hablando de robos y de experiencias que no te voy a contar a ti porque yo sé que has tenido alguna que otra experiencia que no quieres compartir y no quieres recordar y lo respeto, pero fíjate, esto me llama muchísimo la atención, ¿no? Cuéntame un poco qué es esto del ennui, qué es y sobre todo cómo se manifiesta esta emoción. Bueno, pues efectivamente esta emoción viene del término que utilizan los franceses para referirse a esa especie de apatía que tienen los adolescentes, ¿no? Que parece como que no les pasea el alma por el cuerpo, ¿no? Y tiene un poco que ver, bueno, pues con esa sensación de aburrimiento, aunque no es realmente 100% aburrimiento, sino esa a veces dificultad para ser capaces de disfrutar del tiempo en el que no estamos haciendo nada, ¿no? Digamos que, bueno, esto nos pasa mucho, ¿no? Ante la falta de estimulación, pues caemos en una sensación, pues eso, como de apatía, como de desidia, como de sensación de vacío, sensación de que de repente, ¿no? Pues como que nos desalienta un poco el futuro, ¿no? Es una sensación, digamos, ¿no? Que se parece al aburrimiento, pero que sí que es cierto que es un poco más amplia, ¿no? Que tiene que ver un poco con esa insatisfacción o esa incapacidad de ser capaces, ¿no? De poder hacer algo con el tiempo que tenemos libre y sobre todo poder, bueno, pues disfrutarlo haciendo esas cosas, ¿no? Uh-huh. Claro, además tú misma lo acabas de explicar muy bien, Macu. Esta es una sensación que bueno, que todos conocemos porque la vivimos de vez en cuando. Lo que no entiendo muy bien es por qué se asocia a la adolescencia si es una emoción que es prácticamente universal. Bueno, sí que es cierto que como al final la sensación que se nos queda o lo que más predomina en esta emoción tiene que ver con ese vacío, con esa incapacidad a veces para poder disfrutar, con esa incapacidad para poder estar en el momento presente. Y eso es cierto que suele ser muy adolescente, en el sentido de que bueno, solemos empezar a tener este tipo de sensaciones cuando ya empezamos a ser conscientes de lo que es la vida, cuando al final, oye, pues cuando nosotros somos niños, generalmente pues la estimulación, el entretenimiento, la gran mayoría de las veces no nos la cubren nuestros padres, no nos lo cubre nuestro entorno, digamos, exterior. Es verdad que cuando vamos creciendo, pues digamos que esa estimulación la tenemos que ir empezando a buscar nosotros mismos, ¿no? Entonces hay un periodo ahí, pues eso, normalmente en torno a la adolescencia, entre los 10 y los 14, 15 años, en el cual de repente pues ese niño o esa niña o ese chaval, pues de repente pues hay momentos en los que no tiene tiempo y no sabe muy bien qué hacer con él, y encima, bueno, pues poco a poco hemos ido introduciendo ciertos elementos como pues eso, ¿no? El internet, las redes sociales y demás, y entonces, bueno, pues cuando no tienen algo que hacer durante todo el rato, a todas horas, bueno, pues suena muy familiar esto de mamá, papá, es que me aburro, mamá, papá, es que no hago nada, es que no me ayudáis, y entonces viene pues la desesperación, ¿no? La sensación un poco pues eso, ¿no? De que uno no es feliz, de que no consigue divertirse, y entonces esto es verdad que se parece a una sensación pues bastante
o nos suena bastante familiar cuando estamos en esa época de la adolescencia, pero que es verdad que cada vez más adultos tienen esa misma sensación de vacío existencial muchas veces con sus propias vidas, ¿no? Por eso al final, bueno, pues es una sensación que tarde o temprano acabamos viviendo todos. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención, Macu, pues es en conocer la diferencia que pueda existir entre otras emociones parecidas. Por ejemplo, el hastío o la desidia. ¿Ahí qué nos tienes que decir, Macu? Bueno, pues yo diría que por ejemplo, yo creo que hay una diferencia entre un sentimiento, una conducta, ¿no? Algo que nosotros hacemos, o una sensación generalizada, ¿no? Una cosa que se acaba convirtiendo un poco en nuestro lema de vida, o nuestro, lo que nos mueve en este momento en la vida, ¿no? Por ejemplo, la sensación de aburrimiento es algo como muy localizado, que normalmente tengo identificado por qué me está sucediendo esto, y tiene que ver un poco, pues eso, ¿no? Con la sensación de no estar haciendo nada y de repente, bueno, pues dices, pues estoy aburrido, ¿no? Es algo, lo que te decimos, ¿no? Muy puntual, muy concreto, muy localizado, y generalmente soy capaz de saber cuál es la causa de mi aburrimiento, ¿no? La desidia, al final, normalmente eso es lo que suele llevar pues a un tipo de comportamiento, ¿no? Cuando yo hago las cosas con desidia, las hago con desgana, las hago con pocas ganas, con poca motivación, con lo cual al final pues las cosas se acaban quedando a la mitad, ¿no? Sí que es cierto que al final esta emoción lo que se acaba convirtiendo es algo más bien un estilo como de comportamiento, ¿no? Un estilo de vida, y al final es algo quizás un pelín pues más amplio, ¿no? Es una sensación que se queda como generalizada de insatisfacción, ¿no? De estar un poco perdido, de estar un poco pues de ese sentimiento que se parece más al vacío, ¿no? Al no tener respuesta, al estar un poco perdido en la vida, ¿no? Tener muy claro si hay algo que quieres, si no lo quieres, y entonces, bueno, pues eso al final lo que hace es generar una especie como de torbellino de emociones donde puede caber pues ese aburrimiento, puede caber ansiedad, puede caber angustia, puede parecer incluso en cierto sentido a veces un poco de tristeza, puede aparecer esa desidia, ¿no? Incluso ese sentimiento como que parece que todo nos da igual, entonces pues incluso parece como que estamos a fríos, ¿no? Que de repente dices, joder, qué hermético, qué frialdad estoy expresando o me estoy sintiendo con respecto a la vida en general, ¿no? Con lo cual yo diría que no es algo localizado, sino quizás algo un poquito más amplio. Claro, es que es verdad, Macu, porque lo que estás diciendo es como que trae consecuencias negativas, ¿sabes? Como esa ansiedad de la que estás hablando, ¿no? Con lo cual la pregunta que nos tenemos que hacer es si debemos frenar esta emoción para que no vaya más, para que no llegue a provocar incluso algún trastorno, que eso me preocupa bastante. Bueno, lo que acaba sucediendo, o sea, generalmente este tipo de emociones o de sentimientos suelen ser digamos temporales, ¿no? Normalmente no, bueno, pues todas las personas hemos pasado en algún momento de nuestra vida por esta especie como de vacío, pero sin embargo pues no nos solemos quedar ahí, ¿no? Suele ser normalmente pues ubicado en cierta época de nuestra vida, pues lo que decimos, ¿no? Momentos vitales importantes, pues eso, la adolescencia. Normalmente pues cuando acabamos los estudios y tenemos que enfrentarnos, como decimos, ¿no? Al mundo adulto o al mundo real, también nos suele suceder ante cambios determinados, pues por ejemplo, pues eso, pues cuando igual de repente dejamos la casa de nuestros padres y nos independizamos, o tenemos hijos, o pues empezamos a trabajar. Hay momentos ahí clave en los que solemos pasar por este tipo de sensaciones, pero normalmente se va. ¿Qué pasa? Que si no hacemos algo con ello, si no empezamos un poco a buscar nuestro camino, lo que se nos genera es una sensación pues de muchísima, generalmente pues solemos desarrollar esa ansiedad o esa angustia porque no sabemos qué es lo que nos va a deparar al futuro y nos asusta mucho, y esto al final pues lo que nos suele hacer es entrar en un bucle bastante grande a nivel de pensamiento de no sé qué quiero hacer, como no sé lo que quiero hacer esto me asusta, como me asusta, ay, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a enfrentar a mi mundo? Y entonces lo único que hace eso es acrecentar muchas veces pues la inseguridad que a veces tenemos, ¿no? Y que es totalmente normal, pues a enfrentarnos a cosas que son nuevas, ¿no? Entonces, generalmente si encima nos agarramos a cosas como, bueno, pues cuando no sé qué hacer, pues cojo y me pongo una peli. Cuando no sé qué hacer, pues cojo el móvil y me pongo a estar en las redes sociales y se me pasan 5 horas, ¿no? Esto es un comportamiento muy humano que tiene que ver con escapar de la emoción, y entonces el problema que puede haber aquí es que de repente cuando te quieres dar cuenta han pasado meses y quizás no has hecho nada con tu vida, ¿no? Con lo cual pues sí que es importante en algún momento empezar a buscar el camino. Y además, Macu, como que todo el entorno que está alrededor de esa persona que padece ese aburrimiento
seguro que está percibiendo lo que está pasando, que se huele algo, ¿sabes? Que le intuye, ¿no? Que sabe que algo no va bien. Pero claro, esas personas se pueden preguntar que qué pueden hacer, que cómo pueden ayudar, y ahí qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer. Sí, o sea, lo que aquí suele suceder es que como padres nosotros estamos viendo a los chavales pues en esa situación o en esa actitud, ¿no? Más bien como de dejadez, ¿no? O bueno, no solo a los chavales, sino que oye, pues hay gente que de repente pues entra en este tipo de bucles, y lo que suele despertar en los demás es que te sacan de quicio, porque dices, es que no estás haciendo nada con tu vida, lo único que estás es ahí tirado, ahí tirada, pues eso, mirando el móvil, pues entonces al final lo que solemos hacer es regañar. Entonces, que normalmente cuando regañamos, pues generalmente, o por lo menos en la experiencia que yo he tenido a lo largo de este tiempo, es que, bueno, en algún momento puede ser que surta algún efecto, suele ser a corto plazo y no suele durar. Porque generalmente el regaño, bueno, pues suele ser algo que no suele movilizar en exceso, ¿no? Con lo cual, pues en alguna medida yo creo que hay una parte en la que tenemos que, si al final estamos con adolescentes, limitar ciertos comportamientos, pues lo que decíamos, ¿no? Oye, pues si ahora mismo no eres capaz de salir del móvil, de la televisión, de los videojuegos, de estar encerrado en ti mismo, tal que cual, pues oye, pues limitar horarios, limitar una serie de cosas, pues para que eso no sea siempre la vía de escape. Pero siempre que podamos en algún punto, pues oye, pues hablar con ellos, intentar un poco ver, oye, pues qué es lo que les puede motivar, qué es lo que les puede gustar, si hay algún miedo o alguna inseguridad que haya por ahí abajo, que igual pues ellos no están sabiendo expresar o no están sabiendo localizar, que podamos en la medida de lo posible ayudarles, servirles como ejemplo, ¿no? Decir, oye, pues a mí esto también me ha pasado, fíjate que cuando me pasa esto yo hago esto. Bueno, pues pueden ser pequeñas cosas que podemos ir haciendo, aparte de obviamente armarnos de paciencia, porque es una etapa que hay que pasar y que tarde o temprano, pues igual que han entrado, pues saldrán, ¿no? Y además, sabiendo que esta es una fase más que tienen nuestros hijos, también los nietos de tantos y tantos ponedores que nos están escuchando en torno a la adolescencia de estos chavales, de bien nuestros hijos o de los nietos de muchos de nuestros oyentes, seguro que hay más de un ponedor, más de un oyente que ahora mismo estará diciendo, oye, Pulpo, ¿cómo podemos prepararnos para cuando llegue ese momento? Digo yo, Macu, también, que ya no solamente nosotros, también hay que prepararles a ellos, a los peques. Bueno, al final lo que decimos, ¿no? Yo creo que cuanto más favorecemos un entorno de comunicación en el cual, pues oye, pues nuestros hijos tengan la libertad de poder decir lo que les pasa y que, bueno, pues que en ese sentido pues sientan la seguridad de poder hacerlo, pues desde luego siempre va a ayudar, ¿no? Para que cuando se vean ahí, pues en el momento en el que de repente ese niño o esa niña viene y no hace más que quejarse, es que mamá me aburro, es que mamá no me apetece, es que tal, bueno, pues ya tengo ahí una alarma que me puede dar pie a decir, oye, venga, vamos a ver qué cosas te pueden apetecer, qué podemos hacer juntos, en qué te puedo animar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues cuanto antes yo pueda ayudar a ese chaval o esa chavala, pues a dar con la clave de algo que le pueda motivar, pues siempre pues el golpe va a ser menor, ¿no? Pero sin embargo, pues obviamente, bueno, pues no siempre vamos a poder controlar todo lo que nuestros hijos tienen a su alrededor, ¿no? Porque al final, oye, pues no estamos 24 horas del día con ellos, con lo cual hay una parte que se nos va a escapar siempre. Pero lo que decimos, ¿no? Oye, pues si intentamos mantener un balance, bueno, un entorno balanceado de estimulación, ¿no? Pues oye, al final que haya un poquito de todo, oye, pues que haya tiempo en casa de calidad, que haya tiempo fuera de casa, que haya pues cierto ejercicio, por lo menos, ¿no? Pues que se oxigenen en la medida de lo posible y que, bueno, pues en la medida también de lo posible, pues que podamos favorecer esos momentos de poder hablar, pues hombre, desde luego pues el impacto siempre va a ser un poquito menor. Ya. Fíjate, Macu, que esto es una impresión mía, ¿vale? Esto es un pensamiento que comparto contigo y con toda la audiencia, pero tengo la sensación de que se sobreestimula demasiado a los niños, a nuestros hijos, a los nietos de la gente que nos está escuchando, porque nos ocupamos demasiado de sus ratos de ocio. Es como si tuviéramos una especie de pánico a que no están haciendo nada. Y yo creo que quizá eso no sea un buen cultivo para esa emoción de la que estamos hablando hoy. No sé, Macu, ¿tú cómo lo ves? Claro, efectivamente. Es verdad que, bueno, pues los padres pues tenemos, ¿no? Hay un choque de conflictos. Por un lado, nuestro propio tiempo, en el que al final, oye, pues prima muchísimo, ¿no? Pues al final el poder tener tiempo pues para llegar a todo, para poder trabajar, para poder ocuparte de las cosas de casa, para poder tener tiempo para ti como padre.
Y entonces pues muchas veces hay una mezcla entre bueno, pues poder llegar a todo, entonces por eso dices, oye, pues apuntas a extraescolares, a y una mezcla efectivamente de eso que tú estás comentando, ¿no? Que tiene que ver con que los niños estén entretenidos, con que lleguen cansados, con que pues al final no se les eche la casa encima, ¿no? Entonces, al final lo que que estamos haciendo con eso, no se trata tampoco de decir, ahora aprende a aburrirte, venga, tienes ahí una esquina, pero sí un poco favorecer y fomentar un poco varias cosas que tienen que ver primero con la creatividad en casa. Oye, mira a ver qué cosas puedes hacer, qué se te ocurre que puedes hacer, ¿no? Porque al final ya no solo es el que estemos todo el día haciendo planes fuera, sino que también los niños requieren muchísimo a los padres, incluso dentro de casa, ¿no? Incluso para pensar en inventarse un juego, en inventarse una historia, en inventarse un cuento. Pues al final, oye, pues favorecer todo eso y por otro lado el poder también valorar lo que tienen. Hay muchísimos niños que están en casa con cientos y cientos de juguetes que te dicen que se aburren. Entonces, al final, bueno, pues si eso es así, hay algo que quizás no estamos haciendo bien, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, el poder, oye, pues compatibilizar esa cantidad de actividades que hay por el mundo y que se pueden aprovechar, por supuesto que sí, pero que también intentemos en la medida de lo posible, pues que ellos también pues utilicen su cerebro, pues precisamente para esa creatividad y para poderse entretener, ¿no? Desde luego que sí. Pues una semana más, Macu nos ha sorprendido con esas otras visiones de las cosas que nos rodean y que además nos importan. Muchas gracias, Macu, por explicarnos toda esa manera tan clara que nos acabas de contar. Muchas gracias a vosotros. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Mira, estate atento porque en los próximos minutos vamos a hablar de cine, pero no de una película en concreto, tampoco de un director, ni de un actor o una actriz. Es que hoy te vamos a hablar de otros profesionales que también están detrás de una cinta, aunque casi nunca consiguen el mismo reconocimiento que los anteriores. Así es, hay veces que yo me he preguntado, ¿te imaginas ir al cine y que no sonará ninguna música? ¿Te imaginas ver la Guerra de las Galaxias sin creerte que estás en el espacio y que existen las espadas láser? ¿O te imaginas ver Lo que el viento se llevó sin el vestuario que lució la inolvidable Scarlett O'Hara? Sin todos estos apartados, el de sonido, el de diseño de producción, el de fotografía, el de los efectos especiales, el del vestuario y el del maquillaje, el cine tampoco tendría sentido. Bueno, pues en COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con David Martí, que dirige desde 1991 Efectos Especiales DDT, y que este año ha sido nominado al Oscar por La Sociedad de la Nieve. Lamentablemente en esta ocasión no fue galardonado, aunque sí lo logró en 2007 cuando ganó la apreciada estatuilla al mejor maquillaje por El laberinto del fauno. Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú? Yo he tenido tantos nombres viejos. Gracias a Efectos Especiales de DT, el fauno en esta película es creíble. Parece que este ser mitológico cobrara vida de verdad. Sin embargo, cada año los expertos en maquillaje y peluquería tienen que soportar que los periodistas se refieran a sus galardones como premios menores. Así es como David desmonta esta tesis. Depende a lo que le han dado el Oscar o el Goya, ¿no? Porque a veces sí que el trabajo de maquillaje puede ser realmente innovador y un gran apoyo al actor, ¿no? Véase el instante más oscuro, Gary Oldman haciendo de Churchill. Pues claro, Gary Oldman no podía haber hecho de Churchill sin ese maquillaje. Entonces eso, ahí es donde dices, menor, bueno, no sé yo. Y el actor en realidad está defendiendo el maquillaje como si fuera el director de la película casi. En COPE también hemos hablado con Montse Ribé, copropietaria de Efectos Especiales DDT y también ganadora del Oscar en el año 2007 junto a Martí. Ella ha contado cómo se sintió tras recibir el premio. Es que estamos hablando del reconocimiento más importante al que puede optar una persona cuyo trabajo está relacionado con el mundo del cine. Aparte de estar así en una nube durante no sé cuántos meses y alucinando y súper feliz, la verdad es que luego todo continúa más o menos igual. Es decir, nosotros estamos aquí en nuestro taller trabajando como siempre, luchando por hacer las películas que nos gustan y esforzándonos siempre igual que
que lo hemos hecho desde los primeros años, ¿no? Lo que sí es cierto que después del Oscar hay un momento que le llaman el efecto Oscar, en que hay unos meses en que no te llama a nadie. Y eso sí que es un poco desconcertante. Sí, cualquiera diría lo contrario. Lo normal es que te llovieran las ofertas de trabajo. A lo mejor piensan que no pueden pagarlo. Una de las cosas más curiosas que han contado David y Montse es, por ejemplo, su forma de trabajar. De hecho, lo que hacen genera dudas a la hora de definir su empresa como estudio o como taller. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. David le llama más estudio y a mí siempre me sale más taller. Es que taller parece que estemos aquí en un taller mecánico. Yo creo que los dos están bien, porque al final, bueno, es como un taller. Aquí se hacen moldes, se hace escultura, se hace pintura, en realidad, de todo. Montse tiene razón, porque aquí, si vienes aquí no es solo que veas aquí maletas y productos de maquillaje. Nosotros lo que hacemos es decir, el aspecto maquillaje que tenemos nosotros es al final del proceso. Nosotros antes hacemos molde de los actores, a veces pues tipo el fauno tenemos que mecanizar los ojos y las orejas del personaje, el resto lo hace el actor. Es decir, tenemos una parte que es mecanismos, tenemos una parte que es química, siliconas y demás, tenemos la parte de moldes y tenemos una sala de maquillaje, obviamente. Y como os podréis imaginar todos los ponedores, para hacer todo esto, mejor dicho, es necesario contar con un amplio equipo de trabajo. Mira, si son películas como, por ejemplo, El Fauno, donde estaba el fauno, el sapo, el hombre pálido, el core, el de Vidal, es que hay un compendio de cosas. Ahí éramos como unos 12, 15, pero si me hablas de Un monstruo viene a verme de Bayona, éramos 40 y tantos. ¿Cómo empieza la historia? Con un chico demasiado mayor para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó a un monstruo. Un monstruo viene a verme. La obra de arte, una de las obras de arte de Bayona, fue posible gracias al estudio taller de estos dos fenómenos. Aquí además no solo está el monstruo, sino el maquillaje de caracterización que necesitó también la actriz protagonista para poder interpretar a una mujer enferma de cáncer. Es complicado porque es como tener que cambiar el chip radicalmente, ¿no? Estás, pues en el caso de maquillar a Felicity Jones, estás ahí pues con un trabajo muy detallado, con un actor debajo, tiene que estar súper bien para los primeros planos, es una cosa súper realista, y de repente pasas al monstruo, que es una bestia súper enorme, con mecanismos, pesada, con grúas, o sea, es como un concepto completamente diferente, pero las dos cosas son efectos especiales de maquillaje. Julieta, Rec 4, Los ojos de Julia, Celda 211, La comunidad, La piel que habito. Solo son algunas de las películas en las que los efectos especiales DDT, todos estos chicos que lo hicieron, pues han colaborado. Trabajan, por lo tanto, con los directores más importantes de nuestro país y, claro, nos preguntamos si les dejan a David y a Montse mucha libertad creativa o si, por el contrario, se lo dan todo medido. Eso depende mucho del director. Por ejemplo, Guillermo del Toro se mete en el proceso al 100%, pero eso es porque le viene de cuando era jovencito. Cuando era jovencito, él tenía su empresa de efectos especiales de maquillaje, Necropia, donde él mismo me dijo, y tenemos un cartel allí puesto que decía, no somos buenos, pero somos los únicos. Y claro, Guillermo es al detalle, ¿no? Es decir, Guillermo, cuando hicimos La Cumbre Escarlata, pues el hecho de tener a Guillermo cada día haciéndose el paseo por el estudio, diciendo, mira, esto más abajo, esto más acá, o mírate las momias de Tolum, tal cual. Es decir, es un director que se mete muchísimo. Y en cambio, por ejemplo, en La piel que habito, Pedro, no es que se meta, sino que él dice, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, pero él sí te deja mucha libertad. También porque él no está tan pendiente de esos detalles artísticos, sino más, Almodóvar es un director de actores. Escuchando a estos dos genios nos damos cuenta de que habría que prestarle más atención a los que trabajan tras los focos y no solamente a los actores y directores. Es que sin ellos muchas de las películas o series no podrían realizarse sin resultar ridículas. Cuando reciban un premio los de efectos, a mí ya no se me va a ocurrir decir que se han entregado los menores.
Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. No steps, 'cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado.